Hola mis niños, ¿ya me estaban esperando? Qué bueno volver a encontrarnos para juntos continuar reafirmando contenidos de lengua española en la unidad 12. ¿Sus familiares también están? ¡Qué bien! Los maestros seguro fueron muy puntuales. Entonces, si ya está el equipo completo, comencemos. Es posible que estas emisiones televisivas los acerquen un poco más a sus escuelas, a sus maestros, que les parezca que están ahí, porque las casas se han convertido en aulas y yo me he convertido en su maestra, para mi satisfacción. Todos los temas o la mayoría de los temas que vamos a trabajar hoy servirán para ejercitar contenidos que después ustedes podrán resolver sin muchas dificultades. Los familiares, por favor, si no pueden grabar la emisión, ayúdenme tomando notas de los ejercicios y de algunas posibles respuestas para que puedan trabajar después. A propósito, realizaron las actividades que les orienté en el encuentro anterior, ¿verdad? Luego de analizar y comprender los significados de las palabras de la página 162 de sus libros de lectura, seguramente pudieron argumentar con facilidad su opinión sobre el comportamiento de Guille en Una aventura peligrosa. Además de reconocer que la expresión movible azul lleno de espumas se refería a la inmensidad del mar y que en la batalla de la fuerza contra la astucia, la fuerza era la del pez aguja, por supuesto, contra la picardía y artimaña de Juan para vencerlo. Fue realmente una aventura peligrosa lo que protagonizó Guille al interponerse entre la aguja y el cuerpo de su compañero para salvarlo. ¿Ustedes hubieran hecho lo mismo en una situación similar? Seguro que sí. Miren, en sus libros solo aparece un fragmento del relato. Aquí yo les traigo esta versión que pueden consultar cuando termine toda esta situación por la epidemia del coronavirus para que puedan leer el texto completo. ¿Lo van a hacer? Eso espero. Doralina de la Caridad Alonso y Pérez Corcho, más conocida como Dora Alonso, es la autora de esa obra. Fue una destacada escritora, dramaturga, poeta y periodista cubana que dedicó gran parte de su vida a concebir textos para niños. Les queda pendiente también buscar algunos y leerlos. Y en cuanto al dictado, ¿pudieron copiar el primer párrafo de la lectura como les orienté? Espero que no hayan cometido muchos errores. Fíjense, si alguno tuvo más de 3, tiene que mostrar un poco más de preocupación por mejorar la ortografía. Debemos lograr que nuestra escritura sea correcta. De igual forma, espero que hayan realizado el resto de las actividades orientadas. Vamos a ver qué precisiones les traigo para este encuentro. Van a realizar la ejercitación de la lectura oral y en alta voz y la comprensión de los textos leídos. Reconocimiento del lenguaje figurado, la ejercitación de los tiempos verbales simples del modo indicativo, la ejercitación también de la escritura de los verbos ir, hacer y hallar, así como también sus formas verbales, y por supuesto la redacción de textos narrativos con elementos descriptivos y textos argumentativos. Continuaremos trabajando en el libro de lectura para ejercitar los contenidos en las páginas desde la 153 a la 186 y las páginas de la 113 a la 121 del libro de español. Vamos a comenzar ya las orientaciones para trabajar algunos de esos ejercicios. Les propongo hacerlo a partir de imágenes. Observen las que voy a presentarles y determinen con qué hecho histórico están relacionadas. Aproximadamente a las 3 de la madrugada del 17 de abril, en el punto 1,
sede del alto mando de la revolución ubicado en La Habana, el comandante en jefe, Fidel Castro, da por confirmado el desembarco de tropas invasoras. De inmediato imparte órdenes para enfrentarlo. A la entrada de Girón, los efectivos de la Brigada 2506 refuerzan las defensas. El batallón 111, al mando del comandante Borges, que en cumplimiento de una orden del comandante en jefe, desde la noche anterior atraviesa la ciénaga en la dirección Pálpite-Soplillar-Cayo Ramona, llega a las proximidades de este último punto. En el frente Yaguarama-San Blas-Playa Girón, las columnas de blindados continúan el avance hacia las proximidades de San Blas, así como varias unidades de infantería. Al amanecer del 19, los pilotos Enrique Carreras y Álvaro Prendes avistan los aviones enemigos que se dirigen a atacar las fuerzas revolucionarias que avanzan sobre Playa Girón. Ambos son derribados. Otro B-26 se dirige hacia el Central Australia, donde se encuentra el puesto de mando de las milicias y el ejército. Es derribado por las baterías antiaéreas. En el frente San Blas Girón, las piezas artilleras realizan fuego de hostigamiento sobre las posiciones mercenarias, y apenas amanece, comienza el avance bajo el fuego de los morteros enemigos que baten la carretera. Pero aquí tampoco se detiene la ofensiva. Poco después, comienza el avance por la carretera de Yaguaramas con 8 tanques y la infantería detrás. En el camino de la costa se produce el primer y único combate de las fuerzas contendientes. Una compañía del batallón 3 de la brigada hace contacto con una avanzada de 20 hombres del batallón 326. La compañía que avanzaba detrás del tanque enemigo se retira. Los efectivos que avanzan sobre los arrecifes llegan hasta una trinchera, donde ocultos los mercenarios les disparan a boca de jarro. Aparecen varios tanques y estalla un feroz combate. Un cañón, al disparar, hace impacto en un tanque enemigo, ocasionándole bajas. La decisión de seguir avanzando determina el desenlace del combate a favor de las fuerzas revolucionarias. El batallón 3 de la Brigada Mercenaria inicia una contraofensiva, pero las heroicas milicias prosiguen el avance y el batallón 3 emprende la retirada de manera desorganizada. El pueblo de San Blas es recuperado por las fuerzas revolucionarias. Poco después, la columna que avanzaba por la carretera de Yaguaramas se une a las tropas que recuperaron San Blas en dicho pueblo. 5 aviones de las FARC se dirigen a Girón y atacan el aeropuerto, el poblado y disparan sobre las embarcaciones en las que huyen los mercenarios. Las tropas revolucionarias entran en Playa Girón. Quizás necesitaron poco tiempo para darse cuenta de que las imágenes que observaron están relacionadas con los sucesos de Playa Girón, ocurridos del 15 al 19 de abril de 1961 y que constituyeron la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América. Como ya conocen, esos acontecimientos tuvieron lugar en la provincia de Matanzas, específicamente en la playa que tiene el nombre de Girón y en sus alrededores. Pues bien, les he anticipado todo esto porque ahora vamos a trabajar con una obra que recrea poéticamente la historia de un hecho ocurrido uno de esos días. Su título, Elegía de los Zapaticos Blancos. Escrita por el destacado poeta Jesús Horta Ruiz, el indio naborí. ¿Conocen ustedes lo que es una elegía? Les digo que en este caso se refiere a una composición poética que lamenta la pérdida de una persona o un acontecimiento desagradable. Localicen esta obra en sus libros de lectura en la página 153. Estos vocablos aparecen en el texto y puede ser que también desconozcan sus significados. Les preciso. Redimido es algo libre, exento, suelto, liberado. Náufrago es una pérdida grande, desamparo, abandono. Y mercenario
es un soldado que sirve en la guerra a un país extranjero a cambio de un salario. Elegía de los zapaticos blancos. Vengo de allá de la ciénaga del redimido pantano. Traigo un manojo de anécdotas profundas que se me entraron por el tronco de la sangre hasta la raíz del llanto. Nemesia, flor carbonera, creció con los pies descalzos. Hasta rompía las piedras con las piedras de sus callos. Pero siempre tuvo el sueño de unos zapaticos blancos. ¿Llegó Nemesia a cumplir su sueño? Sabemos que sí. Lo que sucede es que solo les leí las primeras 4 estrofas del poema. Ahora vamos a ver qué orientaciones les traigo para trabajar con el contenido de esta obra. Algunas aparecen en la página 155. Aprecien 2 ejemplos de expresiones en lenguaje figurado que el autor emplea. Traigo un manojo de anécdotas. ¿Qué significado tendrá en el texto la palabra manojo? Seguramente infieren que ahí manojo es sinónimo de puñado, de muchas. Trae un puñado, muchas anécdotas. Y en la otra, sobre su casa guajira volaban furiosos pájaros. ¿A quién representa el verso subrayado? Claro, se refiere a los aviones del enemigo que volaban muy bajo y bombardeaban las casas. Frases como estas, sin dudas, enriquecen lo que ha querido expresar el autor. ¿Qué otras actividades se pueden realizar para trabajar la comprensión del poema? Les ejemplifico. Fíjense, observen. ¿A qué hecho histórico se refiere este texto? ¿Qué sabes sobre las agresiones del imperialismo hacia Cuba? Argumenta por qué crees que Cuba se mantiene libre y soberano. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? ¿Cuántos versos tiene la segunda estrofa? Al leer el poema, encontrarán varias formas verbales y deben reconocer en qué tiempo están conjugadas. Por ejemplo, esta que les muestro: creció, llegó, rompía, llevaba, volaban, apagarán. ¿Quieren hacerlo rapidito conmigo? Bueno, primero analicen mentalmente la respuesta a la pregunta. ¿Ya? Vamos a ver. La forma verbal creció está conjugada en la tercera persona del singular, tiempo pretérito. Rompía en la primera o tercera personas del singular,
en copretérito. Fíjense la terminación. Llevaba primera o tercera personas del singular también en copretérito. Apagarán segunda o tercera personas del plural en futuro. En tanto, llegó está en la tercera persona del singular tiempo pretérito y volaban aparece conjugada en la segunda o tercera personas del plural en el tiempo copretérito. Por supuesto que en llevaba, aunque la conjugación es la misma para ambas personas gramaticales, en el texto se refiere a la tercera, ella, en este caso Nemesia. Y en volaban específicamente es también la tercera, ellos, los aviones. Cuando lean detenidamente el texto se darán cuenta de lo que les digo. Además, a partir del contenido de la obra, deberán construir un texto argumentativo. ¿Les gusta la idea? Vamos a ver cuál es la orientación. Después de conocer el hecho que nos narra el poema y de saber lo que le sucedió a Nemesia ese día, escribe un texto argumentativo en el que expreses por qué los cubanos condenamos esas acciones mercenarias. Recuerden que cuando argumentamos, exponemos criterios, juicios u opiniones para convencer a los demás de lo que decimos. Ya ustedes están en condiciones de escribir textos extensos, por lo que les sugiero que lo hagan en más de un párrafo. Continuamos ejercitando y ahora lo haremos con una obra que aparece en sus libros de lectura en la página 177. Ahí encontrarán la lectura Los diarios de Martí, escrita por Mirta Aguirre. ¿Qué deben hacer? Localícenla y les digo. Fíjense, estoy mostrándoles la portada del libro José Martí, Diarios de Campaña, muy relacionado con la obra de la página 177 y la que le sigue en la página 178, que ya comentamos en otro encuentro. Las preguntas derivadas del contenido de la lectura las pueden responder fácilmente si leen de forma consciente. Además, si tienen este libro en la casa, podrán enriquecer las respuestas, pues en él pueden encontrar todos los diarios de campaña de nuestro héroe nacional. A propósito, ¿algunos de ustedes está haciendo un diario? Sí, no me refiero a un periódico, como deben suponer, sino a esa anotación que día a día hacen de todo lo que piensan o lo que les sucede. Si no lo tienen, embúllense. Les va a ser muy entretenido, sobre todo en estos días en los que no pueden salir de la casa. Y no se preocupen, porque los diarios son textos confidenciales. Nadie podrá leerlos sin su autorización. No, pero no empiecen a hacerlo ahora todavía. No, si no hemos terminado, vamos a ver qué otras propuestas de ejercicios les traigo. Fíjense que en la actividad 2 deben construir una oración con el antónimo de traer en tiempo futuro. ¿Qué categoría gramatical es la palabra traer? Un verbo. Recuerden que lo primero es saber cuál es su antónimo, es decir, la palabra que expresa lo opuesto o lo contrario de traer. ¿Ya la tienen? Entonces después empléenla en una oración en tiempo futuro.
En la actividad 3 aparecen 7 oraciones que deben copiar y realizar los ejercicios que se piden. Subrayar las formas verbales, expresar sus tiempos, modos, números y personas a la que pertenece cada una de ellas. Por ejemplo, en la oración, vivimos en un país completamente libre. La forma verbal es vivimos. Fíjense que ya aparece destacada. ¿En qué tiempo está conjugada? En el tiempo presente. Vivimos ahora. Persona primera. ¿Quiénes vivimos? Nosotros. Número plural y el modo, el indicativo. Así deben proceder con las otras 6 oraciones. Les sugiero que aprovechen la copia de las oraciones de este ejercicio para que las escriban como una muestra caligráfica. Por tanto, deben esmerarse al trazar los rasgos y enlaces de la letra cursiva. Reparen en las letras que deben subir, las que bajan y las que quedan en el medio del renglón. En resumen, traten de que sus textos sean un modelo en la escritura. Vamos a aprovechar ahora para continuar trabajando con unos verbos que tienen ciertas complejidades caligráficas, ortográficas y en sus conjugaciones. ¿Ya se imaginan de qué verbos les hablo? Los verbos ir, hacer y hallar. Vamos a ver cuáles son las actividades que les oriento. Realmente les propongo escribir las formas verbales de estos 3 verbos conjugándolos en el tiempo pospretérito. Fíjense, observen el ejemplo. Yo iría, haría, hallaría. Esa es la terminación en el tiempo pospretérito. Completen después el resto de las personas gramaticales. Les recuerdo que tanto la primera y tercera personas del singular como la segunda y tercera personas del plural tienen las mismas terminaciones al conjugarlas. No lo olviden. Fíjense, quizás les parezcan muchas las actividades que les estoy sugiriendo para trabajar después, pero recuerden que ustedes en las escuelas tienen 3 frecuencias de lengua española en la semana. Por tanto, los ejercicios que les proponga deben cubrir esos contenidos. Así que solo deben esmerarse, dosificarlos, dividirlos por días. Busquen sus estrategias de manera tal que no tengan que hacerlos todos en una misma sesión. Bueno, ya por hoy es suficiente. Ahora, a lavarse las manos, mantener el cuidado de todas las medidas higiénicas, evitar los saludos con besos y abrazos que ya les he sugerido en otras ocasiones. Y a las 9 de la noche, no se olviden del aplauso merecido para todos esos médicos que están luchando contra el coronavirus. Es cierto que hoy Cuba está distinta. Estamos combatiendo esa terrible epidemia
a la que vamos a eliminar. De eso estamos seguros. Como también estamos segurísimos de que nuestras conquistas y nuestra soberanía no nos las quita nadie. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta entonces. Canto y llanto de la tierra.